Bueno, espacio de la práctica. Yo le decía, antes de empezar a grabar, sí, yo entiendo que son apuntes densos, largos, son apuntes en crudos, a lo mejor pueden llegar a ser reiterativos. Mi pregunta es, ¿lo vamos leyendo? A ver, eso no lo vamos a estudiar, sí lo vamos a aplicar. Fíjense que de esta materia todavía, salvo la biografía, que he recibido muy pocas, que después le quiero agregar algo Hay que más. entregarla, perdón, hay que entregarla, Sergio, al final de las biografías. Sí, Ah, porque yo te pregunté ya hace varias clases y dijiste que no, que la íbamos a ir completando. bueno, la íbamos a ir, sí, no, pero para, a lo mejor yo me expresé mal. Yo la biografía, vos me la mandás por mail, yo la subo al Drive y ahí vamos trabajando cómo hacemos Ah, con bueno, el trabajo grupal. No, puede ser bien, que a lo mejor, viste, yo bien, metí bien. la... ¿Por qué? Porque le quiero agregar ahora, aparte de esa biografía, le quiero agregar un interrogante: ¿cómo me enseñaron geografía? ¿Cómo me enseñaron historia? ¿Cómo me enseñaron sociales? En cuanto a metodología. Es decir, ¿cómo me enseñaron a mí? Y es importante a partir de la biografía escolar, y eso lo dicen los autores, no lo digo yo, cómo tomamos modelos o cómo desterramos modelos. A la hora, ¿por qué? Porque, bueno, más allá de saber geografía, no somos geógrafos, vamos a ser profesores de geografía. Eso es una. Y para el viernes, mañana vamos a trabajar en la pedagógica didáctica, el contenido, y ya vamos a empezar en Areal a analizar y a ver el qué del diseño curricular. No nos olvidemos que el planteo de integración Areal apunta a armar la estructura que nos va a servir, o no, depende de cada uno, para desempeñarnos en primer año de escuela secundaria. Yo ya le pasé las partes del diseño, en la medida que pueda lo leen y lo vamos a trabajar acá. Eso me obligó a mí a redefinir práctica y a redefinir la pedagógica didáctica. Yo pensaba seguir con las formas básicas de enseñar, pero me voy a meter en la próxima clase de práctica. Vamos a saltear una unidad y después volvemos, que sería la planificación en el espacio de la práctica. ¿Sirve la planificación? ¿No sirve? ¿Qué es la planificación? ¿Qué no es? ¿Genera tensiones? ¿No genera tensiones? ¿Es un instrumento o es un mero trámite burocrático? Y acá nos vamos a apoyar un poco en la gente que viene de otra carrera en cuanto a la planificación, que es programar la enseñanza. Que eso Para lo seguir vamos una secuenciación, profesor, seguir la secuencia de la clase. Esa es para mí así es la planificación. Yo no sé si es para seguir la secuencia de la clase. A ver, desde ya no hay un esquema o algo normado o algo pautado. Según la época y según las tradiciones en la formación docente que tenemos, depende el tipo de planificación
que se arme. Sí, yo soy un convencido que la planificación me tiene que servir, tiene que ser una brújula, hipotéticamente, porque nunca sale perfecto. Yo puedo llegar a planificar, armar algo, y de repente esa arquitectura, lo que Sanjurjo llama arquitectura de la clase, son las cosas más o menos previsibles que puedo armar, pero también tengo imprevistos dentro de la clase. Entonces, no, me parece que no, si bien la planificación es una guía, es un norte, no es una cosa rígida y no es algo que se cumple al pie de la letra. En la práctica, ¿qué hacemos? Pues ahora no. Los profesores de secundaria armamos una planificación para quedar bien y después en el aula a lo mejor hacemos otra cosa. Porque igual, profesor, está la planificación anual y después está la planificación áulica, que eso, bueno, la áulica es optativa, pero cuando yo la conocí a la áulica, yo me refería a que ahí sí se sigue por lo menos yo cuando practicaba se seguía una secuenciación, o me hacían seguir una secuenciación, Bueno, para que tenga un orden la clase, para que el tema no se desvirtúe o llevar una guía, como usted dice. está bien. Para mí lo que Antonia se refiere es de ir planificando actividades que den por final un producto. Es decir, yo estoy haciendo esto, todas las clases para poder llegar a esto. Para mí que es... Y se hace. Lo que pasa que me parece, yo no sé mucho, pero por lo que vos decís, Sergio, que se hace una planificación para quedar bien, pero vos después en la realidad del aula te encontrás con otra cosa, entonces te vas adecuando a esa realidad. Yo no sé si me voy adecuando. Yo no sé, es todo un tema. Es todo un tema la planificación. Una cosa es la planificación que me sirve a mí como instrumento y otra cosa es la planificación como para que quede archivada. Y de hecho, la planificación anual que vos hacés permanentemente puede estar se va reformulando constantemente. Entonces, ¿qué es la planificación? Porque si hablamos de arquitectura de la clase, si hablamos de arquitectura de la clase y tenemos lo imprevisto, esa planificación que hacemos, ¿qué pito toca? A ver, quien medianamente planifica y tomado de los pelos, porque es llenar papeles, es la gente de primaria. La gente de primaria va armando, ayúdame Mariela a ver, o Matías, si no es así, va armando el día a día la carpeta, hago esto, hago lo otro, más allá del papelito que presento a principio de año. Sí, tal cual. Tenés por un lado la planificación y por el otro la carpeta. Sí. Que vas viendo más que nada lo que vas a dar en la clase. El docente de secundaria, esa carpeta la deja de lado. Ahora, y el otro tema a veces... Pero, profe, no hay nada de malo que el docente guarde las actividades, porque yo planifico de otra manera. Yo hago la planificación áulica para llevar
digamos, para llevar una secuenciación y eslabonar los temas, porque, digamos, tiene que tener un sentido planificar y tener una cohesión a la vez. O sea, yo lo hago así, perdón, yo lo hago así. Sí, pero también te voy a decir, y el por qué viene a cuento esto. Yo me armé la planificación, lo que iba a dar en práctica, lo que iba a dar en la pedagógica didáctica. Ahora, después que termino la clase con ustedes el día viernes, digo, bueno, voy a arrancar a armar el área, o vamos a empezar a construir, porque la vamos a construir juntos, y me cambió totalmente la bocha de lo que voy a hacer en prácticas y en la pedagógica didáctica, porque si no, va a contramano de... Entonces, si ustedes agarran mi planificación que las mandé, me estoy salteando un eje. Por eso, viene a cuento a qué, porque la planificación, entiendo yo, tiene que ser un instrumento para, no para llenar papelitos y que sea algo burocrático. Y después lo vamos a ir trabajando, y acá me voy a apoyar en la gente que viene de otro profesorado. Ahora, ¿a qué le llamamos arquitectura de la clase? A seguir una estructura, profesor. A la secuencia de la actividad que se desarrolla en el docente. A ver, es una secuenciación con lo previsto y con lo imprevisto que va armando el docente día a día. A ver, ¿de qué se compone esa arquitectura de la clase? ¿Qué elementos entran a jugar ahí? El contenido. Ninguna duda. El contenido, a ver, no se puede armar una clase sin contenido. El contenido es el eje fundamental. Pero el contenido, para ser transpuesto, para enseñarlo, tengo que tener una serie de elementos desde el marco teórico, que una es en la concepción de Aebli, que toma Sanjurjo, que son las formas básicas de enseñar. La gestión que le vas a dar a clase, cómo va a gestionar la clase y el andamiaje. Yo me parece que, a ver, andamiaje es un concepto que vamos a ir desglosando. Me parece que hablar de gestión de la clase, ¿qué es gestionar? Conocer los recursos y saberlo administrar. Exactamente. Lo pasamos al castellano básico y a lo mejor podemos estar de acuerdo o no. Gestionar la clase es entrar al salón, dar la clase. Punto. Me parece. Ahora, ¿qué tenemos para dar la clase desde el marco teórico que lo vamos a aplicar? Una son las formas básicas de enseñar. Por un lado, esas formas básicas de enseñar van de la mano de otro término que Sanjurjo le llama la movida y lo relaciona con el juego de ajedrez, que son las estrategias. ¿Qué hago para que el chico aprenda? Y otro elemento fundamental también son las actividades, sea del docente, sea del alumno. Y todo eso está atravesado precisamente por el espacio áulico y está atravesado
por la gestión del tiempo. ¿Quién maneja o gestiona el tiempo? ¿O quién lo tendría que gestionar el tiempo áulico? El docente. En realidad lo Los tendría que chicos. gestionar el docente, pero puede ser de uno o de otro. Puede ser del docente, de parte del docente o del alumno. A ver, ¿cómo sería cuando el alumno te maneja el tiempo? Y porque, calculo yo, ¿no? Si vos vas con la idea de transmitir algún conocimiento y el grupo por ahí que te tocó no tiene las condiciones para que se dé, o sea, se desarrolle por ahí ese conocimiento, no vas a poder darlo en el tiempo que vos tenés estipulado darlo. Calculo que debe ser así. Sí, no, pero, O va más rápido que vos O también. Pero hacen más ese- preguntas de las que Puede tenían ser las sí, dos pensadas. cosas. pero ese tiempo sigue siendo tiempo instructivo. A lo mejor. Pero eso es moneda corriente. Por ejemplo, puede ser A ver. cuando pasan cosas en la institución, no sé, lo administrativo y demás. No Pero sé, eso es por ahí poco. entra el directivo o Sí, alguien y pero por ese ahí es vos un estás dando la tiempo- clase y también. Ese es un tiempo inerte, pero el directivo no va a estar. Generalmente la estructura de escuela ¿Cómo secundaria, vos salvo que... planificás una clase, ¿no? O sea, pongo ejemplo, ¿no? Planificaste una clase, la vas a dar, y te encontrás con que los alumnos a ese tema ya lo vieron, lo saben. ¿Cómo hacer ahí? Tenés que seguir. Y si ya lo Tenés que- saben, a ver, puede llegar a pasar. Vamos A a ver, ver. primero, O sea, ese tiempo sería bueno. a Porque, ver, o sea, ahí eso hoy es otro imprevisto. Es cuando yo siempre les digo, ¿qué hacemos? Salimos al toro. Sí, sí. Está bien, pero si vos tomás una materia desde el primer día de clase o en el año, y es medio difícil que te encuentres que el chico ya lo sabe. No, obvio, pero si va qué sé yo, a hacer una suplencia, pues, te va a encontrar, ¿o no? Sí, pero eso es una. Pero hablemos de una clase. Sí, por una clase que una clase del principio, Una clase de tiempo. normal, el chico no sabe el tema que vas a dar. Sí. Y un poco lo que decía Marianela, ¿quién administra el tiempo en una clase? ¿O quién debería administrar el tiempo? Lo tendría que administrar supuestamente el profesor, teniendo en base todo lo que vamos aprendiendo acá, ¿no? O sea, Siempre. Yo creo que la administra la necesidad de los alumnos. Vos sabés, Me Euge, parece. que no siempre. o sea, lo administra A para ver, los alumnos. estamos planteando una clase ideal y tiene Sí. que ver con la actividad que se plantea. Y eso va en función quién regula. Perdón, Sergio, ¿el tiempo tiene que ver con lo que se da? ¿La regulación del tiempo? A ver, no. El tiempo, a ver, vamos a retomar un poco Gibaja. O Sarlé, que es la que escribe con Gibaja. Habla de un tiempo instructivo. Sí, el instructivo, el no instructivo y el inerte. El inerte. Ahora, ese tiempo, ¿cuál sería el tiempo inerte? El inerte es aquel que se pierde. Se pierde. El no instructivo sería igual que el inerte. Llegó, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludo, firmo el libro. Ta. Y el resto sería tiempo instructivo. Sí, sí. ¿Siempre es así? No, porque te llega la preceptora. Bueno, deja, la preceptora no vino, le cerramos la puerta. De No, forma no siempre institucional, así. por ejemplo, también puede llegar a regular Claro que la vos querés que te del tema conteste de si así ustedes. o no. Hablen de a uno porque esto es cosa de loco. Si vos querés que te conteste sí o no, No, yo no quiero que me conteste. A ver, bueno, por eso es lo que te estamos digo. pensando un poco.
Yo me fui más para el lado institucional. Por ejemplo, institucionalmente te lo suele regular la portera con el tema de los timbres y que te los va haciendo sonar. Sí, pero ¿sabés qué? Nosotros sabemos que el timbre toca a las 8 y termina... Por más que no toque, uno tiene pautados los tiempos. Sí, tal cual. A ver, Y ¿cuál es el...? uno tratando de regular el tiempo sabe que toca a tal hora el timbre y dice, voy a hacer que hagan un poquito más rápido la actividad o voy a darles esto porque ya se me acaba el tiempo, por ejemplo. Bueno, esa En es vez de que otra. lean ellos, le lees vos. Por Perdón, ejemplo, si te da también un puede texto para ser que lean y tardan que media hora, se lo lees vos para que sea más fructífera A la ver, clase. Nico, no vamos a tocar de oído. Vamos a basarnos en un marco teórico y en función de eso reflexionamos. Sí, dale, Marianela. no, digo que también puede influir, me parece a mí, los años y el recorrido a que vos ya, no sé, capaz que le estoy pifiando, ¿no? Pero me parece que un profesor que ya viene con una experiencia, decir, bueno, tal tema me lleva tanto tiempo, entonces como que... ¿No sería interesante que el tiempo los gestionen Me parece los a mí alumnos? saber que en ese periodo que tiene, ponele, de Melanie, 8 a creo 9 que- tiene para dar tal cosa, sabe que ese conocimiento lo va a poder encajar en ese tiempo que tiene de dar clases, ponele. Sí, pero no me estoy refiriendo a ese tiempo. Me estoy refiriendo al tiempo áulico propiamente dicho. ¿Por qué? A ver, si yo planteo, voy a dar el tema X, lo planifico en 2 clases. Sí. Y por las características del curso, o porque no comprendieron, o porque tengo que volver a reafirmar, Como consecuencia de ciertas cosas puede ser que eso no se dé en ese periodo. me llevó 3 clases o me llevó Sí. 4. Eso me permite a mí reformular y me altera la planificación. Pero voy a Sí, la... que también puede ser al revés. O puede ser al revés. O puede ser al revés. Pero, también digo que me estoy refiriendo a otro tiempo. ¿Quién administra el tiempo instructivo? ¿Siempre lo administra el docente? No, también lo tendría que administrar la institución en sí, ¿o no? Estamos adentro del aula. La institución ya lo administró. Fijando los horarios, yo Por voy. ejemplo, a lo que vos ibas, por ejemplo, el ejemplo que diste, que te puede llevar 2 o 3 clases, hubo un momento que, por ejemplo, los profesores que tuve, la planificación que dieron, capaz que un tema de darlo en 2 clases, te llevaba 5 o 4, y al final del año, por ejemplo, se tendrían que haber dado más temas y decían, no llegamos. O sea, ahí quién tendría que intervenir. Pero Nos si es pasa- un tiempo instructivo, tendrían que gestionarlo también los alumnos, porque si vos venís con una planificación... A ver, esa parte... Sí, está bien los alumnos. Vos Pero sabés que si, yo iba a decir justo lo por ejemplo, mismo. los Para alumnos mí, no intervienen, no tendría que intervenir alguien más, o sea, la institución sería en el caso. No, los alumnos es importante. ¿Sabes por qué? Por el tema de la organización, por ejemplo, según como el docente quiera dar la clase, si grupal, individual, la forma de poder llevar a dar la clase. Por Para mí ejemplo, es sabemos importante. perdón, si sabemos que dentro del tiempo instructivo se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces se supone que ese tiempo se regula tanto de parte del docente como de parte del alumno. una clase puede variar, depende de cómo los alumnos interactúan con el docente. Podemos tomarlo también. Tienen el tiempo. También podemos tomar la clase que tenemos ahora con el profe para darnos cuenta que nosotros también manejamos el tiempo de él. No lo están. No sé si- ¿No hay una radio prendida, algo? En esta clase no están manejando el tiempo ustedes. No lo manejan. Bueno, digo, puede pasar que en algún Pero momento bueno, sí, sí, ninguna duda. a puede eso me pasar. refiero, A ver, que lo podemos tomar de ejemplo. A eso me refiero. vamos a retomar
un poquito. ¿Qué interviene en una clase? Perdón, Sergio, ¿hay una radio prendida, algo? Porque se, Sí, alguien se me que tiene- mezcla. Sí, ya Sí. la desactivó. Bueno, a ver. Quedamos que en una clase o en la arquitectura de la clase aparecen las formas básicas de enseñar, que ahora vamos a hacer un repaso. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la estrategia. ¿Qué vamos a hacer para que el chico aprenda? Y otro elemento es la actividad. La metodología que utiliza el docente. La metodología tiene más que ver con la estrategia. Hago una pregunta. ¿El alumno te puede manejar en el tiempo, en el momento que vos, por ejemplo, el alumno te pide más información o que le explique más sobre ese tema porque le interesó a toda la clase? Ahí en esa aspecto te maneja el tiempo. Sigue siendo tiempo instructivo. No interesa. A ver, si te pide más información, está aprendiendo. Sí. ¿Y quién es el otro factor entonces? Porque no entiendo que te maneja el tiempo. A ver. El que iba, el punto, el que iba. El tiempo se entiende que en una clase, en esa relación asimétrica, el responsable de gestionar el tiempo es el docente. No siempre pasa. No siempre pasa esa parte. Por eso es desde lo que se debería hacer. Exactamente. Exactamente. Tiene que ver con la actividad planteada y con las formas básicas. Ahora, es para pensar, y se los dejo picando así como lo del mapa, ¿quién maneja el tiempo? ¿Quién no lo maneja? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién no lo gestiona? Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andás, Bernardita? Ahora. ¿Todo bien? Una pregunta, no puede ser calculo que será obvio, si la clase está preparada o no, es si lo va a manejar o no bien el tiempo. Depende cómo se postura el profesor y también la disciplina del alumno. Hay un ejemplo en secundaria, a veces se distorsiona. También tiene mucho Estos que serían ver. factores que influyen. Son factores, por eso Sanjurjo habla de lo imprevisto. Pero bueno, se lo dejo a ver como para pensar un poquito. Sí, pero esa pregunta que vos hacés, no todos los profesores son autocríticos para ver si manejan o no manejan el tiempo. Porque hay algunos que, por ejemplo, no le interesa dar la clase y no manejan el tiempo. Perdón, Sergio. ¿El hecho que vos tengas una planificación te garantiza de que los tiempos sean reales? No. 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 Porque si bien vos planificás, medianamente haces un diagnóstico. Está lo imprevisto. Pero está lo imprevisto. Sí. Está lo imprevisto. O a lo mejor yo me armo toda una estructura, doy la clase y del otro lado no pescaron una. Claro. No pescaron una. Eso me lleva a... Por eso hablamos de un docente crítico, un docente reflexivo. Y ahí tendría que reformular la estrategia para poder transponer el contenido. Exactamente. Es reformular la estrategia. Ahora. Claro. Sí. No, pensaba en manejar, es como el que tiene el volante y dice a dónde vamos. Sí, gestionar me parece que es una palabra como, bueno, el docente gestiona en todo caso, ¿no? Y hay cosas que le exceden. Pero, a ver, metafóricamente, yo veo que no está mal decir manejar los tiempos de la clase. Es como, ¿quién tiene el volante de la clase? Y el profesor, si sos autocrítico, podés manejar más los tiempos. No, dejá el autocrítico de lado.
No mezclemos. Claro. Me parece que es importante que sea el docente quien maneje. No, debería de ser el docente. Pero no docente, porque siempre según la pasa. Ahí me metodología gusta más lo que dice Marianela. Ahora, hacemos un paréntesis acá y volvemos y retomamos esto. Menin habla de la clase tradicional, que ahí sí, los tiempos metafóricamente los maneja el docente. ¿Por qué? Porque llega, buen día, firma el libro, explica, hace un ejercicio, toma evaluación. Se terminó la clase. O la secuencia de días. ¿Qué es lo que se recomienda o cuál es la preocupación de Sanjurjo? Recuperar la clase en sentido clásico. Ahora, fíjense, no sé si leyeron, me parece que en la página 2 del texto, Sanjurjo habla recuperar la clase desde qué lugar. ¿No les parece significativo el recuperar la clase? Pero que desde el orden. No lo sé. ¿No les llama la atención recuperar la clase? Pareciera que hiciera referencia como que algo se corrompió. ¿Y a vos qué te parece? Que tiene que ver con el tiempo y con eso que vos planificaste y que no fue como vos pensaste que lo ibas a poder trabajar. Puede ser por el tiempo del docente o por el tiempo del alumno también. Hacemos un corte acá. Yo digo lo que yo pienso. No, sí. Lo leo. Vamos a ver si le podemos... A ver. Sanjurjo habla de recuperar la clase desde qué lugar y habla de formas básicas de enseñar. ¿Cuáles son esas formas básicas de enseñar? Habla de narrar. ¿Sirve narrar? ¿Me enseñaron en historia o en geografía o en sociales? ¿O me enseñaron geografía a través de la narración? ¿Es viable la narración para una clase de geografía? La narración tiene que ver con el género discursivo, se ubica en un tiempo, hay una trama. Es propio a veces de la historia oral. ¿Sirve? ¿Vos decís que responde como a un relato de un suceso? Sería un relato de un suceso. ¿Sirve? Sí, por ahí sería más orientado a lo que es la historia. Por ahí la geografía se podría tener en cuenta, ponerle como el planteo que hiciste con respecto a lo de la imagen, creo que era de darle ese recurso a los chicos para que aprendan a partir, creo que era con lo que hablábamos de la cartografía. Según el contenido a abordar, el narrar puede ser válido. Según el contenido, según el planteo que hagamos de la clase para contar un suceso,
sirve la narración. Es una de las formas básicas que Ana España, especialista en sociales, la toma. Otro elemento como formas básicas de enseñar. Porque en la narración, profe, perdón, porque en la narración, profe, usted va teniendo sociabilización en el aula y a la vez también va explicando. O sea, depende del tema que uno va a presentar, ¿no? O sea, si hablamos de la explicación, hacemos socialización con el grupo. Va, es lo que entiendo yo. A ver, Pero la también hay que tener en socialización. cuenta Sí, dale, habla. diferentes. No, digo que por ahí, a través de la narración, o sea, uno narra acorde a la perspectiva que tiene cada uno. Sí. A ver, cuando trabajamos. Narrando le puedes crear una curiosidad. Trabajamos, por ejemplo, en tema, ¿no? cartografía. ¿Cómo? Perdón, Nico. No, sí, coincido con Nico. Yo, por ejemplo, le quiero explicar de cómo el tema de los dominios, por ejemplo, vos narrándole un poco, haciendo un pantallazo, le creás curiosidad en principio, ¿no? Y ahí podés enfocarte más en el tema. Digo yo, porque a mí me enseñás directamente de cómo va al punto, no entiendo nada. Si le escribí, más o menos me explica de cómo la era. narración, ninguna duda, va acompañado de la explicación, pero espera, después ya vamos a llegar ahí. A ver, voy a dar un ejemplo. Cuando trabajamos evolución del espacio, a ustedes les va a tocar trabajar evolución del espacio y ordenamiento del espacio. Hay mucha bibliografía que tanto es aplicable para la historia como la geografía. Todos los viajeros ingleses que estuvieron en el siglo XIX en la Argentina. Si quiero enseñar espacio urbano, hay una obra que se llama, que es de Gillespie, o 5 años por un inglés, o Viaje a caballo por las pampas argentinas, un montón de bibliografía que es un relato y va a dar un panorama de cómo evolucionan las actividades económicas, cómo se va ordenando el espacio. 5 años por un, o Gillespie, Viaje al Plata, que es un militar inglés que vino en las invasiones inglesas y va describiendo el espacio urbano y después caen, producto de esas invasiones inglesas, caen presos en el Cabildo de Luján y empieza a recorrer a caballo. Es una autobiografía, es un relato, es un diario de viaje. La narración es válida, sea para historia, sea para geografía. A lo mejor, bueno, hay elementos que estamos desconociendo, recursos o bibliografía, pero la narración es válida. Otro elemento que puede ser forma básica y puede ser estrategia es la lectura en el aula. Y ustedes tienen un texto de Delia Lerner, la importancia de la lectura en el aula. ¿Leemos en el aula? ¿Sirve para enseñar historia? ¿Sirve para enseñar geografía? ¿Sirve para enseñar sociales? Sabes que yo cuando planteas esto me acuerdo en lo del tema de la imagen, que siempre decíamos que la narración acompañada de la imagen por ahí no coincidía lo que se quería contar con lo que se mostraba, ¿no? Y más allá de que uno empieza a analizar ahora lo que se habló con respecto a la imagen, me parece que por eso me quedé con el tema de la narración. Va a ser más difícil, a mí me parece, va a ser más difícil a un chico de secundario
atraparlo a través de la narración sola. No sé, A ver. por ahí me parece a mí que si un profesor No, se yo creo que de posiciona lo... frente, perdón, Antonia, si un profesor se posiciona, ¿sabes por qué te planteo esto, Sergio? Porque me trae el recuerdo, ponerle de Gustavo, en su momento, que daba las clases muy parecidas que ahora, y yo ponerle en esa, hoy me interesa, y bueno, obviamente tengo otra edad, pero en ese momento con 15, 16, 17 años, era como que él contaba una historia y yo volaba. Yo digo que es muy difícil para mí atrapar al alumno solo con la narración. Me parece que hace falta otros recursos para... Ninguna duda que hace falta, y también, a ver, Sanjurjo habla de una combinatoria de las formas básicas. Porque te podés imaginar, si vos te parás en la narración y hablas, ya caemos, claro, más en una clase, caemos más en una clase tradicional, en el sentido de claro, lo algo que más dice Menín, estructurado. que recuperar la forma de dar clase. Claro, por eso. Sí. Ahora, vuelvo de nuevo. ¿Por qué dirá recuperar la clase? ¿Sabes qué? A mí, y a ver, lo podemos charlar la próxima. Yo cuando preguntaba, ¿quién metafóricamente maneja los tiempos? Me parece que hay un hilo conductor entre volver a recuperar la clase y ese quién maneja los tiempos. Esa idea por ahí de recuperar y está la clase. asociado también con la actividad. A ver, no en vano empiezan a escribir sobre esto. Entonces, ¿desde dónde recuperamos la clase? Sería como retomar los originales métodos de enseñanza, una cosa así. ¿Sería recuperar la clase? ¿Vos sabés que sí? ¿Vos sabés que como sí? volver a lo tradicional, a lo clásico. No sé si, no, lo tradicional no. Lo clásico me parece que sí. Lo clásico me parece que sí. Lo paso al... Dale, Profe, entonces sería como un sondeo de temas. No sé, ¿qué es ¿Cuál es el método pedagógico que pone a los estudiantes como el centro, Montessori? No sé. Las escuelas Montessori tiene mucho que ver, pero eso no sé si... Un poco medio que se quiere alejar de esta cuestión de decir hay que dejarlos ser libres y retomar esa escuela tradicional. No, Sanjurjo no te está planteando esto. Voy a dar mi opinión respecto a Sanjurjo. Perdón. Sí. Perdón, Sergio, si no entendí mal, es como que habla de la construcción del conocimiento del alumno, ayudado por esa estrategia de enseñanza de parte del docente, y o sea, ese hilo conductor que lleva. Si yo lo paso a la práctica, sería esa estrategia de enseñanza, o sea, yo armé una planificación, un ejemplo, una secuencia, con ciertas estrategias. Entonces yo voy a estar en el aula y seguramente no voy a terminar con eso que yo planifiqué. Y lo voy a terminar en otra clase, o en otras clases. Bueno, ¿sí? ¿y dónde está? Voy llevando el hilo conductor de eso que yo quiero, eso que yo quiero transmitir a los alumnos. Daría resultado si el alumno está aprendiendo constructivamente lo que yo quiero transmitir.
yo creo que el alumno también es el que me va Sí, a a ir través de... Sí, pero no hay que diciendo dejar... o expresando en si los da ámbitos. resultado mi metodología, o mi forma, o mi estrategia, en realidad. Sí, pero no hay que olvidarse que la escuela secundaria o lo institucional, no solamente se basa en el conocimiento tradicional o teóricamente, sino que también tenemos que tener un paralelo, o los temas tienen que estar encabezados hacia la actualidad con el tema de secundaria. Por lo menos Estoy hablando de estrategia, yo, ojo. Sí, Estoy hablando sí. de estrategia. Dentro de la estrategia Que también abarca mucho habla la de... estrategia. Sí, habla de, bueno, no sé, pero vos también tenés que plantear que, por ejemplo, yo en la historia tengo que plantear ver pasado, Antonia, el actual territorio. Antonia, vos para llevar un hilo conductor y a dónde apuntamos, y con esto no quiero ser el dueño de la verdad. ¿Leíste a Sanjurjo? No lo leí, profesor. No, la no verdad que no. Tenés razón cuando vos me decís que soy braudeliana. Yo te doy toda la razón. Eso sí. ¿Qué tiene que ver Braudel con esto? Braudel es un historiador. Pregunto, sí. Vamos a trabajar un autor, a ver qué nos dice, si nos sirve, no nos sirve. ¿Estamos? Es decir, ¿a dónde apuntamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿No les preocupa un poco los que son mamás o papás? ¿Cómo le están enseñando a los chicos de ustedes? ¿O el único descolgado, o esa preocupación, o es un mambo mío? No, pero por eso, viste que era lo que hablábamos el otro día con respecto a las formas que usaban, por ahí, no digo que no sean las correctas, digo que por ahí, no sé cómo explicarlo para que no suene mal. Y yo ya meto la pata hasta acá, así que, a ver, si yo meto la pata hasta acá, que la metas vos, Marianela, no te hagas ningún problema. A ver. No, porque yo soy como pato criollo. ¿No será que a los docentes... que me parece a mí... Perdón, dale, Sergio. Dale, dale. No, que digo que por ahí el hecho del método que usan los profesores ahora tiene mucho que ver, primero por eso, de lo que hablamos recién, de los tiempos no están, más allá de la pandemia y eso, están como creando chicos no pensantes, por decirlo de una manera. Eso es otra historia. ¿No será que a nosotros los docentes nos está faltando un sólido marco teórico para no tocar tanto de oído? ¿Pero eso sería culpa de los docentes? Sí. Sergio. No me cabe ninguna duda. No de ustedes porque se están formando. Por eso. Entonces sería de esa formación, o sea, del que crea esa formación en el docente. Claro. Sería la clase de hoy en día que está pasando. ¿Cómo del que crea? ¿No será que descuidamos un poco ese marco teórico? Yo no puedo hablar como madre, pero sí como estudiante, digamos. Y para mí sí, o sea, no... Bueno, a ver, ¿a dónde? Es una pregunta que me deja la cabeza. A ver, ¿no será que a nosotros nos está faltando marco teórico, los docentes? Porque, Sergio, de eso que hablaba hoy, que decía Sanjurjo, el tema de recuperar la clase, es esto de volver a la clase clásica o a la clase teórica y dejar la clase tradicional, que es la expositiva, y volver al tema de trabajar con el alumno, a encontrarse. Déjame terminar de desarrollar o de tocar muy por arriba las formas básicas, y después me gustaría leer un pedacito de cómo lo cierra, que está marcado con color precisamente, pero guarda,
también tenemos que tener en cuenta es que es una postura. Ninguna clase es inocente. Esa es mi forma de ver o mi forma de posicionarme. A lo mejor puedo estar equivocado. Ojo, son dos cosas distintas. Este es mi planteo, esta es mi visión. Pero bueno, la otra forma básica es enseñar a observar, propio de las ciencias sociales, que se puede combinar, como bien decía Marianela, con la narración. Van de la mano. La otra forma, que ya me queda poquito tiempo antes que me echen, es la explicación. Y no va a contrapelo de la construcción. ¿Qué es explicar? Es hacer saber. La transposición didáctica. Exactamente, transponemos. Como cerrar, pero explico cómo. Todo eso sería cerrar como, tener como el marco, la triada didáctica, docente, alumno, contenido. Exactamente, le hago saber a través de la explicación. Que acá estamos desglosando, estamos desglosando, pero en la práctica, a lo mejor en una clase narramos, explicamos, observamos, es todo un combo. Son formas combinadas. Son formas combinadas de atravesado y condicionado en cierto modo por el espacio y por el manejo del tiempo. Que todavía nos quedó ahí flotando, dando vueltas. La otra forma es el diálogo. Eso siempre, las formas básicas se van a dar todas, o puede que se dé una y otra no. Y eso va... Por ejemplo, la narración se puede dar, ponele que el profesor haga un, qué sé yo, no sé, narra un concepto determinado sin que se aplique la enseñanza. No, enseñanza siempre va a haber. Narre, haya diálogo, explique. Distinto si hay aprendizaje. Exactamente. Vos vas a combinar las formas básicas de enseñar. Vos dando clase las combinás, a lo mejor consciente o inconscientemente. Esta clase lo que yo estoy dando, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando, estoy narrando, es un diálogo. Aparece la analogía, aparece la metáfora. Aquí estamos armando el marco teórico. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es la forma básica de enseñar en esta clase de hoy? Y es un combo. Claro, sí, es verdad. Sí, sí. Es un combo. Y eso va con también otro elemento que se incorporan, son las apoyaturas visuales. Que ahí vuelvo a lo que decías vos, Marianela. Perdón, voy anotando porque si no después me olvido y se me hace un... No, sí. Otro tema. Yo pensaba leer pedacitos de texto, pero bueno, lo imprevisto, cosa rara al mí, ¿no? Me lleva a la metáfora, los ejemplos. Todo lo finito lo tienen en el apunte. El diálogo. Y acá tomo una postura socrática. La mayéutica y refutación. A través de la pregunta vamos a llegar a construir.
el concepto. Pero me parece que lo fundamental en esto, que es otra forma básica, que lo toma en España, es llegar a la formación del concepto. Que el chico logre conceptualizar tal o cual tema. Formar el concepto de. Y ¿Sería eso como apropiarse del conocimiento? exactamente, el aprender con H. Formar el concepto. Que lo ¿Eso puedo... cuando habla de la movida de la clase, profe? La movida, Cuando de habla la, de... la movida de la clase, Sanjurjo, cuando habla de movida de la clase, ¿a qué hace como posiciona, y estoy hablando metafóricamente, un juego de ajedrez? Muevo Una acá para secuencia esto. cambiante, dinámica, de hablaba ella, ¿no? Exactamente, cambiante dinámica. Eso, la movida de la clase tiene que ver con la estrategia de, o la estrategia para. A ver, formas básicas, estrategias, actividades, hacen un todo. Acá las estamos desglosando para analizarlas. No vamos a parar, hoy voy a dar la clase narrando. Imagínense, 2 horas narrando, ¿qué queda de ahí? Sí, uno por ahí, ahora que las empieza bien a conocer, te das cuenta de que se pueden combinar, de que... Sí, sí. Ninguna duda. Pero un poco como para entender, lo que dice Sanjurjo. No sé si tienen el texto, pero le quiero leer un pedacito. Estoy en página 21, no sé si lo tienen. Dice, la recuperación del concepto de formas básicas de enseñar y su articulación en diversas movidas para concretar las distintas jugadas de la clase nos remite al antiguo concepto pedagógico, el de circunloquio didáctico. Es decir, el hábito, me perdí, la habilidad de decir y volver a decir lo mismo de distintas maneras. ¿Para qué? Para entender, para el entendimiento del alumno. Claro. Tengo clases, después te llamo. ¿Por qué? Para que ese conocimiento te No, quede. no, El hábito y la habilidad de decir y volver a decir lo mismo de manera Con diferente. distintas palabras, Con el fin de pero asegurar decir que, la mayor claro, explicándolo. Ahí lo mandé en el También, mensaje. Claro, son también las diferentes desestructurar el formas concepto. de explicar para que... Exactamente. Pero hay otro tema que a veces, y ahí me parece que recuperar las formas básicas, dice temas como una buena exposición, los tonos de voz, el uso de la lengua, el saber expresarnos, a la vez que correctamente, despertando interés, el uso del cuerpo y de los espacios cuando damos la clase, han casi desaparecido. Ahí tiene que ver lo que se hablaba el otro día con respecto a de dónde da la clase el profesor. También. Que puede generar más o menos atención. También la postura en la que se impronta el profesor. Ninguna duda. Pero déjame terminar. Dice, parecería que no tienen suficiente estatus teórico como para hablar de ellos en una publicación o en las clases donde formamos profesores. Sin embargo, ¿qué docente preocupado por llegar a sus alumnos no se preocupa antes, durante y después de las clases acerca de cómo habló, cómo se movió en el aula, cómo fue escuchado, si las caras de los alumnos mostraban interés
y comprensión, es como si se tratase de cosas tan elementales y obvias que no se habla. ¿Qué me está diciendo Sanjurjo ahí? El autoanálisis. Está criticando que el propio docente no se hace un autoanálisis, como dice Janet. Una autocrítica, perdón. Una de tantas. Claro. Voy a dar mi opinión. Voy a dar mi opinión. Me parece interpretando, a lo mejor no es. ¿Vamos a dejarnos de joder y vamos a dar clase en serio? ¿Nunca se pusieron a plantear eso? Sí, profesor, sí. Yo hoy me enojé por eso. Sí, sí, tiene toda la razón. A ver, Pero primero tenés que saber cómo dar clase en serio. Me parece que a veces hay que dejar de justificarse, porque yo lo que escucho mucho es que se justifican en cómo está la educación y dejan de dar clase como realmente deberían. Exactamente. O sea, meten al dejar de sindicato. justificarse. Sí. Sí, a mí me pasó. Cuento una experiencia que ahora tengo que cerrar los RITE y resulta que X docente en Varadero no me dejó nota, no me dejó nada y tengo que estar por detrás de las autoridades. Pero los alumnos, ojo, y esto me hago cargo, dijo, no, los alumnos no se conectaron, tuvimos Meet, no participan porque no conocen el tema. Voy al libro de temas, no había casi nada. Hay que recuperar. Bueno, son cosas que pasan, dijo Larralde, pero me parece que el mensaje nos tiene que pegar. Y es asociable con el planteo que hicimos o que hice de los tiempos. ¿Quién maneja los tiempos? Sí, sí. Sí, no, ahora dado todo esto, uno tiene en cuenta que sí, que como vos planteabas, o sea, No, para que yo no soy el dueño de la verdad, ¿eh? No, bueno, en base a más o menos lo que vos explicaste, digo que el tiempo lo debería dar el docente. Debería de Puede ser, pero Sergio, que yo manejo el tiempo en la clase dependiendo de las estrategias o no de enseñanza también. O sea, yo pensando, ¿no?, en lo que leí de Sanjurjo, si yo, por ejemplo, planifico para dar una cierta clase y que los alumnos ni me contesten, digo, bueno, me salió joya, me voy a mi casa, listo, ya di la clase. Pero si yo tengo una cierta estrategia, ahí van a surgir otras cosas. ¿Y cuál va a ser sería? distinta la A ver, clase. las estrategias y las actividades. Las estrategias y las actividades. Estamos armando todo un marco teórico. Después, bueno, después de las vacaciones vamos a hacer algunos análisis sobre algo real. Pero más o menos quedó a dónde apuntamos. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo? A ver, y ya con esto damos por cerrado. Igual, Sergio, me parece que creo que fue Mariela la que dijo, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que realmente por ahí te puede llegar. Me parece a mí, no sé. Pará, pasámelo en limpio. Claro, Mariela Mira, decía un que... ejemplo. Sí. Perdón, Marianela. Un ejemplo, tengo una amiga profesora, estaba dando la clase virtual y estaba dando las tareas y le mandan por el chat, deja de dar tareas forra. ¿Qué haces ante eso? Vos querés dar tu clase. Deja de dar tareas forra, le Lo dije. ideal sería tal cosa y por ahí te pasan eso. Pero ahí amonestación, una falta de respeto total. No, nada, no pudo hacer nada. Ni la directora la apoyó. Más ahora con esto de la virtualidad, eso debe pasar re seguido. Sí, no existen las amonestaciones ahora. No, las amonestaciones No, sí existen.
Que no se apliquen es otra cosa. No, no, la Sí, sacaron, bueno, por ahí. No existen las amonestaciones. No, no te pueden amonestar, porque No, tampoco antes te se pueden hacía aplicar. tipo para ¿Ves? suspenderte Ahí- esas cosas, y ahí- ahora no te pueden suspender. Sí te pueden suspender, sí te pueden suspender. ¿Cómo que no? Sí. Sí, suspender. Tanto cambió, che. Ahora, sí cambió. Sí, te pueden dar una tarea comunitaria, me parece que A le ver, hacen hacer. Bueno, en alguna acá- escuela le hacen hacer eso. Acá, ahí tengo que hacer un mea culpa. Yo el año pasado me quedaron cosas en el tintero. Por ejemplo, cuando analizamos la parte, por eso te digo, vino a cuento a que yo tendría que haber trabajado el año pasado, obvio que no llegué, por una cuestión de tiempos, a trabajar acuerdos de convivencia a nivel institucional. Eso tiene que ver con la sanción, no sanción. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Yo lo tenía que haber, ahí el error fue mío. Sí, vos sabés que eso que planteas ahora, lo de los acuerdos de convivencia, nosotros nos piden de firmarlos en el colegio donde va mi nene. Calculo que Eugenia, vos que tenés los tuyos en el San Acuerdos Francisco áulicos. también. Y son, viste, muy marcaditos. Depende. Pero bueno, Depende si qué. quiere- A ver, el acuerdo de convivencia se entiende que es una construcción colectiva. No firmar. Precisamente como dice, que después voy a... decir que es una construcción Un colectiva? acuerdo es algo mutuo, Exactamente, es bilateral, si no, no es acuerdo. exactamente. Ahí ayúdame un poco, pero es así. Si Es no, un lo que acuerdo. están dando acá es un contrato de adhesión. Exactamente. Pero de todos modos ahora existe, ese es un cachetazo, es un palo para mí, por lo menos voy a subir, sí, ¿a qué? A ver, voy a subir la resolución con todos los fundamentos donde dice que cada escuela debe armar, que no me acuerdo si lo dije cuando analizamos PEI, ahora me entró la duda, cuando analizamos PEI, hay una norma que habla de los acuerdos de convivencia, que la voy a subir. Ahora me hicieron dudar. Pero bueno, las amonestaciones no existen. Tampoco existe o no tiene sentido el nene que se porta mal, lo mando a firmar. ¿A firmar qué? Pero que ya no existe. Porque antes... No, profe, ¿sabe que una escuela... Yo me he ¿sabe? comido unas cuantas amonestaciones. Claro, eran días de falta después de última. Si llegabas a 3, Yo me acuerdo que eran 20 y pico, no me acuerdo bien. Tres Sé que no firmas, llegué, pero te 20 y suspendían. pico, y era a partir de cierta cantidad te suspendían cierta cantidad de días. La repetición de esa suspensión llevaba a que, bueno, te echen Quedes del libre, colegio. a que puedas No quedar sé ahora libre. cómo es. Bueno, Claro. profesor, por ejemplo... Creo que me acuerdo eran En la 3 firmas, educación es suspensión. obligatoria. A mí me echaron de escuela y no funcionó ese esquema. O sea, era como que yo lo veía como que no tiene suspensión. A mí me terminaron echando en una escuela privada y terminé siendo vago igual. Después cambié yo los años, fue a ser, pero yo lo veía mucho. Bueno, pero la moraleja de lo primero era que nadie quería que lo lleven a firmar porque perdía y tenías que dar todo de nuevo. Y tenías que ir a rendir, después repetir, y todo el quilombo. Mariela, a ver, pregunto, para Mariela y a Matías, ¿cómo se llama eso? Que le Que cambiaron hable el nombre. Matías. Matías, que hable, yo hablé un montón. ¿Cómo se llama eso?
firmás un cuaderno que no dice nada. ¿Qué valor legal, Janet, tiene ese cuaderno? Si hubiésemos sabido eso en nuestro entonces. Para mí es un justificativo de que después te pueden echar. ¿Pero qué dice? Legalmente, Claro, pero te pregunto. Y legalmente nada, porque es un menor, ¿qué va a firmar? ¿Y? Para mí no tiene ningún valor legal. No, es que no tiene ningún valor de ningún No, lado. en realidad sería como un registro de tal cosa. Para mí es un Claro, registro pero de la además la escuela. educación es obligatoria. Pero no tiene valor. No tiene valor legal. Pregunto, eso. ¿Cómo se llama? Como no tiene, no, para mí es una herramienta disciplinatoria, de disciplina, pero como no tiene valor legal, tampoco tiene el valor de que te puedan suspender, si vos lo pensás Pará. así. ¿Hay alguna... ¿Tiene que ver con el poder? No, pará. No, déjame que ahora vuelvo a ustedes dos. ¿Cómo se llama eso? ¿Hay alguna norma de la dirección, una resolución, un decreto, así como viene el régimen de evaluación? Es la gramática escolar eso. La gramática. Eugenia, portate bien. Vos sabés que hoy te lo iba a preparar y después, bueno, con los tiempos A ver, no, pero eso sabía que ibas a volver a se llama eso. gramática escolar, exactamente. Eso es la gramática escolar. ¿Qué es la ¿Eso no gramática? existe en primaria también, la gramática escolar? ¿Cómo? ¿La gramática escolar no existe en primaria? Más que en secundaria. Sí. Y viste, no los... bueno. ¿Qué? No, que no, nada. Para Dale, mí ¿qué? en primaria son más regulando hinchas, por- con Sí. todo. Bueno, Más estructurados. Sí, exactamente. ¿Qué sí. es la gramática escolar entonces? Son los acuerdos tácitos Una dentro de la estructura. institución. Exactamente. Bien, Eugenia. A ver, ¿Qué dijo Eugenia? No escuché. y habló de gramática escolar, Mm. que es así. En realidad, en primaria por ahí lo que tiene es como más, no sé si decirlo validez, como más fuerza por ahí que en secundaria, me parece, no sé. Sí, tiene que ver con la estructura y tiene que ver con esa gramática de verticalismo. A ver, voy a dar un ejemplo. Generalmente, cuando llega una norma, una resolución a la institución educativa, primaria, ¿qué hace? Hace el resumen del resumen y presenta el resumen del resumen. En secundaria se tira la norma cruda. ¿Por qué? Por la estructura verticalista y a veces para cuidar esa gramática a la que estamos aferrados, y si tiro la norma, a veces puede socavar lo instituido. Y me pone contento porque 3 o 4, y entre eso Eugenia, Buti, no sé si está bien o está mal decirlo, bueno, quedó algo de lo que vimos el año pasado. Es importante tener en clara la gramática escolar. Viste que yo machacaba y machacaba. Sí. Porque a veces nos venden un montón de reglas que no existen. Y si entramos a hilar fino y a pasar por la zaranda, jode al chico. Pero bueno, para darle un cierre, por favor empiecen a armar los grupos o trabajan individual. Pero sí me interesa, para agregar a la biografía, cómo me enseñaron historia, cómo me enseñaron
geografía. De ahí se puede desprender eso que preguntamos metafóricamente, ¿quién maneja los tiempos? Claro. A eso hacía referencia hoy cuando hacía una comparación entre un tipo de clase y otro tipo de clase. Si yo preparo una clase con contenidos, digo, bueno, voy, le doy, chau, no sé, preguntas. Termino la clase y me voy a mi casa. Pero si yo busco estrategias de aprendizaje, los tiempos van a ser otros. Sí. Y más si tienen un hilo conductor entre una y otra clase. También. Pero depende del tipo de actividad que plantees. Tal cual, sí. No siempre, a veces, el tiempo lo maneja el docente. Bueno,